La verdad que muy bueno, muy interesante. Se trataron varios temas, estaba el arcano de Villa Giardino hasta Córdoba Capital a la universidad para poder participar. Y bueno, y contar las experiencias nuestras con los compañeros de Latinoamérica y demás. Después vamos a hacer nosotros con todos los cuerpos delegados y todos los que quieran participar, vamos a hacer una bajada de en qué participamos, qué hablamos, cuáles fueron los temas que se trataron y el documento final que se hizo. Vamos a pasar por aquí. Y por ahí si quieren ir leyendo algo, ir viendo, esto era lo que se entregaba de distintos lugares. Después tengo más, así que para dejar en biblioteca todo este material y poder presentárselo. Bueno, no le robo más al profe. Vamos. Tranquilo. Hay dos. Bien, quiero contarles, nosotros le habíamos prometido traer un video sobre la historia nuestra como no docente. En realidad van a ser dos videos. El primero lo vamos a escuchar que nos brindó la Universidad Nacional de Luján, más precisamente el sindicato de Luján, donde habla el compañero, ahí lo tienen en la pantalla, el secretario de capacitación de la FATUM. Y él va a hacer una breve introducción, son unos 14 minutos más o menos, de lo que es la historia del no docente y cuándo comienza. Para el viernes que viene les traigo también ya la parte donde directamente, porque nosotros tenemos el nombre de no docente y lo hicimos propio. ¿Listo? Así que si quieren y me da la autorización el profe, arrancamos con el video, ¿les parece? Sí. Es más, buen día para todos. Estaba pensado que arranquemos con este día que había quedado. ¿Se acuerdan de las propuestas de, si bien quedó muy lejos allá en las 2 semanas que no nos vemos, las propuestas que habían hecho a la modificación del convenio colectivo de trabajo, ¿se acuerdan? Ahí está, bien, disculpen. A las modificaciones que ustedes y sugerencias que ustedes hacían a los deberes y derechos como no docentes. Y surgió una propuesta me llamó siempre la atención porque el título de no docente. Por eso se disparó esta actividad y no muchos tienen en claro los deberes y derechos, por eso los aportes y en las autoevaluaciones la mayoría se refería a que le fue sano luego de 4, 5 o 10 años de actividad siendo como no docente, hace mucho que no volvían a releer sus deberes y derechos, ¿sí? Y eso es significativo. Buen día para vos. Y bueno, dentro de todos los aportes que fueron muy valiosos, desde haciendo una recapitular todos los aportes, por ejemplo, el tema de la jubilación, surgió mucho, me noté, el tema de la paternidad, la licencia por paternidad, que muchos plantearon extender los días y eso fue significativo. Así que, sí. Sí, quería decir que también hay una cuestión con el tema del no docente. En realidad dentro de las fichas que nosotros llenamos, incluso creo que dentro del estatuto y algunos reglamentos nos tienen como agentes. ¿Agentes? Sí, agentes, porque eso se decía en la época de la dictadura, era agente o subordinado, que en realidad eso es de la policía, ¿no? Por ahí nosotros deberían llamarnos como empleados o trabajadores, no docentes. Bien. Creo que esa puede ser otra. Es el punto de partida para cómo nos llamamos. A veces, no es por nada, pero como llamamos a las cosas, nos identificamos con esas cosas. Y a las personas, ¿cómo le damos identidad? ¿Sí? Ahora, como hemos crecido en derechos muchísimo en Argentina, ¿sí? Todo lo que tenga que equiparación de derechos, igualdad. También como llamo a mi trabajador, a aquel que me abre la puerta, aquel que me atiende en un despacho, en una oficina, y es significativo. Bien, damos lugar al video y después seguimos. Bastante bajo, interesante, muy interesante para nosotros,
porque ensanchamos la base de la pirámide en términos de edades, y eso es muy sano y muy bueno para las universidades, sobre todo para nosotros los no docentes que nos reproducimos entre nosotros, que somos bastante endogámicos. Entonces esto es muy piola de tener tanta gente joven, pero también es importante, o también por ello es necesario, que tengan una idea, que todos tengan una idea de dónde estamos y cómo llegamos. Que esto que hoy tenemos, que sobre lo que generalmente va a hablar más Walter y va a hablarlo más técnico o más precisamente, tiene que ver con una historia, no es una generación espontánea, no es algo que se produjo como una explosión, sino que es una historia que viene de muchísimos años. Esa es la suerte que tenemos los que somos del Paleozoico tardío, por ejemplo, no Walter, que es mucho más joven que yo, pero los más viejos tenemos la suerte de conocer la historia. Y es importante que ustedes la sepan, no como un llanto de anciano diciendo aquel tiempo pasado fue mejor, sino para que sepan que nada de lo que consiguen los trabajadores lo consiguen sin lucha. Todo se consigue con lucha y con mucho trabajo y con mucha paciencia. Nosotros, los trabajadores, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, a que todo nos cuesta un poco más de trabajo, pero como ustedes saben, y yo a veces digo, cuando más cuesta, más gusto tiene gusto más rico. Entonces es importante que sepan que llegar al convenio colectivo se llegó a través de una historia de negociaciones, de frustraciones y de fracasos y de ataques hacia los trabajadores. En rigor, el trabajador no docente, y hace poco esto lo hemos reconocido a través de una placa que inauguramos en el hotel que tenemos en el Evita, en Santa Rosa de Calamuchita. Los trabajadores no docentes en general no hemos estado visualizados dentro del sistema universitario. Si ustedes ven la reforma universitaria, que fue una cosa muy importante, no nos tenían, pero no nos nombraban ni lateralmente siquiera. Y en general es la primera vez que nosotros tenemos realmente una visualización clara de la importancia del trabajador no docente, que no es decir los no docentes son muy importantes, sí, los necesitamos, sí, los no docentes. Esas cosas del discurso las hemos escuchado muchas veces de gente que en general lo hace mucho más que formalmente, pero que en los papeles después somos prejuiciados como los tipos que somos los, voy a usar un término más académico, me salió otra cosa que no se debe, somos los que les limpiamos la mugre. En muchas universidades eso sigue pasando. Ellos sí hacen un discurso maravilloso acerca del trabajador y la trabajadora no docente. La primera vez que nosotros hemos sido visualizados concretamente y en los papeles es durante el gobierno de Perón en el año 74. En el año 74, el entonces ministro Tayana, el padre del que fue canciller de Cristina, produce, por supuesto que con la anuencia de Perón, una ley que es la ley 2654, que los invito a que la lean. Es la primera vez que realmente los no docentes aparecen, inclusive aparecen con la palabra no docentes. Ahí en la ley dice trabajadores no docentes de las universidades. Es en esa ley en la cual nos dan el 10% en todos los órganos de conducción de las universidades. Es la primera vez realmente donde nosotros tenemos entidad. A partir de ahí viene toda una historia que, como decía Juan, viene una noche muy oscura, que es la de los milicos. En general, los militares tienen cierta prevención particular hacia la universidad. Si la universidad es un lugar donde se generan, donde se gestan todas aquellas acciones que tienen que ver con movimientos, si quieren, para darle un nombre genérico, progresista. Cosa que a los milicos eso les preocupó toda la vida y seguramente les va a seguir preocupando porque está casi en su carga genética, que los que estamos en las universidades, como dijo Juan, esta universidad es siempre arrojita. Entonces, todos somos súbditos, como les gusta decir a ellos, a los milicos, para meternos a todos en la misma bolsa. En general, los trabajadores no docentes hemos sufrido constantemente el ataque
de los militares, en términos de las dos cosas más importantes que tenemos nosotros. La primera es que les recuerdo que nosotros, entre el segundo gobierno militar, hemos tenido una gran cantidad de compañeras y compañeros desaparecidos, y hemos entregado a la causa de la lucha varias vidas de nuestros compañeros. Y la segunda nos ha atacado en términos de tratar de que no nos diferenciásemos. Teníamos que ser más del montón. Nosotros teníamos un escalafón propio que rápidamente en el 76 los milicos lo quitan y nos llevan a todos al 1428, que es, y hoy todavía está vigente, es el escalafón para el personal de la administración pública. Con lo cual, lo primero que hacen es quitarnos la entidad, absolutamente. Dejamos de ser trabajadores de universidades nacionales para ser parte de esa masa de millones de tipos que laburan en el empleo público. Cosa que no es una cuestión de dolorosa que nos pasen. Lo jodido es que nos quiten la identidad de trabajadores no docentes. Lo dijo recién Osvaldo cuando habló acá. El empleo universitario de trabajador no docente difiere muchísimo del empleo público, particularmente partiendo de una base sencilla. El poder en la universidad se reparte horizontalmente. Nosotros somos parte del gobierno, nosotros legislamos, estamos en los órganos que legislan, como los consejos directivos, los consejos superiores y las asambleas universitarias. Cosa que para cualquier empleado público es absolutamente imposible, impensable. No hay ningún empleado público, y muchos de ustedes o varios de ustedes deben haber tenido alguna experiencia en el empleo público. A ningún empleado público se le ocurre que va a interpretar una ley, que va a modificar una ley. Las leyes bajan con las reglamentaciones y hay que cumplirlas. En el Estado, en los empleos del Estado, la organización es absolutamente vertical. Las cosas bajan y se cumplen. Nosotros no. Nosotros somos un grupo que legislamos. La legislación que hay en la universidad tiene el voto o no, pero sí la participación nuestra. Y además, hasta tenemos la suerte, como digo yo, que cuando alguna ley, porque hay leyes del Estado, dado que recibimos nuestros fondos del Estado, debemos cumplirlas, cuando alguna de las leyes del Estado nos resultan algo incómoda, pegamos la banderita de autonomía y muerte, y entonces ahí hasta podemos darnos el lujo de no cumplirla. Entonces digo, la importancia del trabajador no docente no es diferenciarnos porque somos mejores o peores, porque estamos en un lugar totalmente distinto. ¿Qué es lo que hacen los milicos? Lo primero que hacen es invisibilizarnos, nos mandan adentro con toda la masa. Pero además, son tan perversos que saben qué hacen en el 76, no solo nos pasa al 1428, sino que además nos castigan. El 1428 tiene una categoría de inicio que ya no se usa más, la categoría 1 hasta la categoría 24. La categoría 24 es la que para nosotros es el director general, es el equivalente a la 1 hoy de 366. Ellos eliminan para las universidades nacionales exclusivamente la categoría 24. Nosotros, los trabajadores universitarios, no podíamos tener director general. Y además eliminan las categorías intermedias entre jefe de división y departamento, que eran 16, 17, 18 y 19. Esas también los eliminan. No dejas en esa categoría, simplemente para jodernos, nada más. Cuando terminamos, termina esa noche oscura de los milicos, con el advenimiento de la democracia aparece, nosotros empezamos a trabajar, la federación empieza a trabajar en términos de recuperar el escalafón propio para los trabajadores no docentes, cosa que después de mucha lucha se consigue en el año 87. En el 87 aparece el decreto 2213, que es un escalafón, en realidad no es un convenio colectivo, es un escalafón que fijaba no solo las escalas salariales, sino que además tenía un nomenclador que determinaba todas las actividades de los no docentes. Era un trabajo bastante profundo. Y además algunas cuestiones que tenían que ver con la actividad no docente. Ese 2213, ustedes recuerdan, ahí sí ya algunos tienen que tener memoria de eso, aparece en el 87, estábamos a 3 años del gobierno de Alfonsín. Alfonsín en ese momento ya estaba siendo hackeado por los milicos, que le hacían una sonada cada 15 días, y los que lo tenían que venir a defenderse, ¿no se acuerdan del general Alaiz,
que salió a defender la democracia y nunca llegó, los milicos lo estaban intentando voltear constantemente a Alfonsín. Entra no solo los milicos, que como siempre acá, los milicos acompañados siempre también por civiles que son muy solícitos a trabajar con ellos, les resulta simpático trabajar con ellos, producen lo que se llamó un golpe de mercado y comienzan, si ustedes se acuerdan, una época terrible de inflación, pero que era una inflación diaria. Yo recuerdo una anécdota: nosotros cobrábamos con cheque en esa época, nos pagaban con cheque, no estábamos bancarizados, y cobrábamos en el Banco Nación. Íbamos al Banco Nación y cobrábamos por ventanilla y dividíamos el sueldo en 4 y lo depositábamos en plazo fijo. Nos quedábamos el primer cuarto para la semana esa. Íbamos poniendo segundo, tercero y cuarto para pasarlo en el mes. Porque los intereses que se pagaban además eran 20, 25, 30% semanal. Era una locura, era absolutamente loco. Bueno, ¿qué hizo eso? Que nosotros, a fuerza de lograr mejoras constantes para el salario, conseguíamos un aumento en los acuerdos, y el aumento de eso al otro día ya no servía, ya no era guita, ya se fumaba. Eso hizo que nosotros trabajáramos mucho buscando fuentes alternativas de financiamiento, para decirlo con un idioma que usan las compañeras y compañeros económicos financieros. Y en eso empiezan a aparecer un montón, nuestros salarios tenían un montón de adicionales que íbamos agregando por capacitación, por ropa, por el día de la carapela, íbamos agregando siempre algo para lograr. De hecho, en algún momento, nuestros recibos tenían 2 hojas por la cantidad de códigos que tenían. ¿Qué hizo eso? Por un lado, que consiguiésemos constantemente tratar de no perder el poder adquisitivo. Miren, yo me acuerdo que una de las luchas más largas, o una lucha larga, tenía como consigna un salario de $100. Era por un salario de $100, yo recuerdo eso. Remóntense a hoy lo que estamos ganando un compañero que recién comienza en la categoría 7, ¿no? Eso hizo que nuestros salarios empezaran a comprimirse, en términos que había mucha más guita en negro que guita en blanco. Por lo tanto, lo que hicimos fue ir achatando esa pirámide, esa diferencia que había entre la categoría de inicio y la categoría final. ¿Qué pasaba? Pasaba que había una suerte de desmoralizar a los compañeros que creían en la carrera administrativa. ¿Por qué? Porque no tenía sentido pasar, por ejemplo, de jefe de división a jefe de departamento, porque la diferencia era nada, la responsabilidad era mucha y la diferencia era nada. De hecho, entonces, en realidad, las circunstancias hicieron que el 2213 fuese casi desapareciendo en términos de lo que fue originalmente la estructura salarial. De hecho, en muchas universidades se ingresaba por la 4ª categoría, no la de inicio, sino ya por la 4ª categoría. Yo me estoy olvidando, pero creo que éramos de 1 a 11. La 2213 comenzaba en la 1 y terminaba en la 11, que era director general. Las categorías, la mayoría de las universidades ingresaba por la 3, y en muchas universidades ingresaba por la 5 o 6. Había universidades que directamente ingresaban por la 5 o 6. Que no era incorrecto, era buscar un salario más o menos acorde a las necesidades. Bueno, ya acuerdo. La cuestión es que esto hace que la federación empiece en el año, bueno, además él lo va a explicar bien Walter, con el decreto 2007, empieza a buscar crear un nuevo calafón, y en realidad ahí se pensó en un convenio colectivo, y a partir del año 95 se empieza a trabajar. Vean ustedes, creo que lo dijo Walter hoy en la charla, vean ustedes que el decreto 366 se llama 366/06, lo conseguimos en 2006. Después de 10 años, en realidad 11, para mí porque fue en el 95 que yo tengo memoria de la primera discusión. Después de 11 años de una discusión fatal, ustedes no saben lo que costó conseguir ese convenio colectivo. La voy a hacer cortita y ya termino, Karina. ¿Saben cómo era la negociación? Se tomaba
un capítulo, vieron que tienen títulos del convenio colectivo, se tomaba un título, ese título se consensuaba en la paritaria a nivel general, se mandaba a las universidades lo discutían, lo trataban los consejos superiores, le hacían las modificaciones y lo devolvían y volvían todo con las modificaciones allá. Ustedes no se imaginan lo que era eso, los pobres tipos que tenían que negociar o negociaron eso. Fue una pelea casi diaria. Yo comento una sola cosita para que vean a qué nivel era. Uno de los paritarios por la patronal agarró, tomó el título de licencias, las licencias que tenemos nosotros, contando las extraordinarias y las ordinarias, hizo la cuenta, tomó bien a propósito, una trabajadora, una compañía trabajadora para poder venderle los 90 días del embarazo, hizo la cuenta y llegó a mostrar ahí, lo tiró sobre la mesa y mostró que los no docentes podían trabajar 20 días por año y ya está. Porque contó toda la licencia, por estudio, por familiar enfermo, por enfermo, los 90 días del embarazo y la madre que lo trajo al mundo. Entonces la tipo hizo toda la cuentita, le sumó los asuetos y los feriados y dijo, miren estos tipos, laburan 20 días por año y cobran. Y encima ellos que siempre están mirando cuánto ganamos nosotros, que mucho más que ellos, que la solución, como yo siempre les digo, es que se afilien a nuestros sindicatos, que ahí van a tener buenos salarios, van a tener una buena defensa y van a tener estabilidad, van a tener un montón de cosas que todavía no lograron. Termino. Una sola cosa les digo. El conseguir el convenio colectivo es el producto de la lucha de muchísimos compañeros y compañeras que inclusive muchos de ellos no lo han disfrutado. Y esto no es un golpe bajo, es absolutamente la verdad. Es absolutamente la verdad. Es la lucha de ellos, de muchos años y de mucho laburo. Por lo tanto, no tienen la obligación de agradecerle a nadie por haber conseguido el convenio colectivo, pero sí tienen la obligación de defender el convenio colectivo con todas las fuerzas. Hay una frase que les digo, es convenio colectivo o muerte, no convenio colectivo o heridas leves. Defiendan este convenio colectivo, es el arma más fenomenal que puede tener un trabajador. Tengan en cuenta, y ese es el norte de ustedes. Ustedes son los que se van a quedar con el sindicato, los que van a seguir la tarea que hacemos nosotros, que ya estamos mucho más para el arpa que para la guitarra. Y lo que tienen que hacer ustedes es defender a muerte el convenio colectivo. Es la única obligación que tienen ustedes como trabajadores y como militantes sindicales. Muchas gracias. Muy bueno. No sé si tenían presente este video. ¿Cuántos ya lo habían visto? Sí. ¿Sí? Bien. Sugiero a Guille que lo puedan subir a sus portales de comunicación para que toda la figura del no docente lo tengan presente. ¿Sí? Para quedarme con algo muy importante que se dijo, me quedo con el 74, con el 87 y con el 2006. Fíjense que los procesos de lucha tienen un proceso de tiempo, ¿sí? No son lineales. Vieron que dijo, obtuvimos derechos, después se los sacaron. Después venía uno y se los cambiaban. Ingresaban directamente en una categoría alta. Y quizás el nuevo, quizás el que recién se inicia, desconoce toda esa lucha, ¿sí? Pero es importante, a veces la historia, se lo digo a los más chicos, a veces decir, qué bueno que es la historia, porque la historia primero nos sienta la base del piso, dónde estamos parados, ¿sí? Una persona que dice, a mí no me la conté porque yo la viví. Cada uno tiene un recorrido en la universidad, ¿sí? Una historia, ¿sí? Pero también hubo otros que ya tuvieron más recorrido que nosotros. En ese recorrido nos deja una enseñanza, que los logros adquiridos fue producto de mucha lucha. Así que me quedo con la figura del no docente y qué bueno que se compartió y nos explicó, y esa idea de que el nombre que llevan ustedes es una construcción de años, porque no es algo que surgió de la nada, es una construcción de años de luchas y de acuerdos, y bueno, hoy son lo que son gracias al convenio colectivo de trabajo. Fue sano de que a partir de este curso revisarlo y releer el 366 y de acuerdo
Bien, buenísimo. Saludamos a toda la gente que está conectada, a toda la gente que está siguiéndonos. Desde ya muchísimas gracias. Valoro mucho sus aportes y decirles que junto acá con la gente de Santa Fe, de la sede de Santa Fe, estamos iniciando esta nueva jornada. Bueno, concluido el paso, queda para la gente de comunicación extenderlo y volcarlo y comunicarlo y hacerlo público. Siempre uno, cuando hace un impulso o está en este tipo de capacitación, deja un desafío. Toda cosa te tiene que desafiar a algo, a cambiar algo, a mover estructuras, ¿sí? Y eso es lo significativo, y lo hablé con Guille, de que tenemos que mejorar o aceitar los canales de comunicación. Y todo lo que tenga que ver con la historia, si no lo ven, no es que no lo ven, es que se lo tengo que dar. Y con un menú, y el chico va a decir, no me gusta, pero el menú está ahí en la mesa, ¿sí? Así que ese es el desafío. Perdón, una de las cuestiones que nosotros valoramos mucho, tenemos dentro de la federación personajes como Daniel, como Karina López, como Merkis, como Rubén Núñez también, que hace muy buenas exposiciones referentes a los compañeros no docentes. Yo creo que hay muchos de estos videos que están dando vueltas en YouTube, en los canales que son de cada uno de los sindicatos. Muchas veces nosotros puede rozar lo político, pero en realidad siempre se muestra el convenio colectivo de trabajo, el no docente sobre cualquier otra cosa. Acá hay que apartar la parte política de la parte del no docente. En el video nosotros podemos ver, es un compañero de trabajo que puede hablar, sí, habló, vieron que recorrió de la parte de Perón, recorrió la parte de Alfonsín, y explica muy bien por qué tenemos la identidad primero como no docente y todo lo que costó llegar a eso. Pero sí o sí acá nosotros tenemos que defender nuestro convenio colectivo de trabajo. El 4 y 5 de julio va a ser el congreso extraordinario ordinario sobre lo que es convenio colectivo de trabajo, y ahí es donde nosotros tenemos que llevar algunas propuestas. Como sindicato tenemos que presentar mejoras sobre cada uno de los artículos. Generalmente nosotros ahora estamos viendo el artículo 93, 94 y 95 del convenio, que habla de las licencias por enfermedad, porque hay algunos casos de los compañeros que tienen licencias por enfermedad, y tenemos que conocer todo eso. Como decía el profesor, tenemos que saber nuestras obligaciones y también nuestros derechos. Y dentro de esas dos cosas tan importantes que están en el artículo, es ver cómo lo podemos mejorar. ¿Listo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, si se puede, desde Córdoba capital, desde Villa Yardino, vamos a hacer una transmisión directa para que ustedes vean. Lamentablemente por ahí, si quieren hacer algún aporte, no creo que se pueda hablar, por eso nosotros tenemos representatividad dentro de la FATUM, pero para que ustedes vean todas las cuestiones que se tratan, para que estén al día sobre eso. Así que el viernes que viene les prometo la otra parte, que está muy bueno, y una introducción de Karina López de la Universidad de Luján, que es no docente también, que la verdad que está excelente para que ustedes lo puedan ver. El video del viernes que viene va a ser la parte de por qué adquirimos la palabra no docente, que parece una negación, pero en realidad tienen toda una historia también para que ustedes lo tengan. Eso nada más. Bien, buenísimo. Sí, es un logro construido y lo tenemos que reforzar y rever. No sé si pasa que la mayoría de las recetas que funcionaron en años anteriores, ¿sí? Las sociedades cambian, ya lo hemos hablado en la clase anterior, y cada uno le puede hacer aportes nuevos, ¿sí? Es como el logro de la abuela, los nuevos lo van tuneando, lo van mejorando, y dicen no, porque le saco la grasa, lo llevo aparte, y voy sí, pero no salió como la abuela, cada uno le fue agregando modificaciones, y si yo esas modificaciones no me quedo callado, sino que hago aportes, ese es el valor significativo, que estoy en el lugar y me apropio del lugar. Apropiarse es un hecho importantísimo. Cuando uno se apropia de algo, en mi casa habla en sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vengan y visiten el gremio y a sus compañeros, hablen con un sentido de lucha, es decir, no desde la queja, desde el reclamo,
sino en el sentido de lucha de decir, che, si modificamos esto, este aporte está medio flaco, lo podríamos mejorar, lo podríamos tunear, lo podríamos hacer de esta manera, y si llevamos esta propuesta, qué bueno que de la delegación del litoral, y junto con todos, ¿sí? Todos los no docentes, siempre año a año se recoge el guante, o sea, se junten aportes, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo bien? Yo siempre digo que nos evalúen es fácil, pero nosotros mismos evaluarnos es un desafío. Si vos año a año haces una evaluación de lo que pasó, vas a ver que obtuviste logros, ¿sí? Ya sea en la vida laboral, en la vida afectiva, pero también tenés que, en esa época de copas, donde uno brinda y cierra un año, también tiene que hacer decir, bueno, ¿dónde están, cuáles son las fortalezas y debilidades? ¿Qué es lo que tendría que seguir reforzando y qué tendría que ajustar, modificar? ¿Sí? El famoso FODA, las debilidades que tengo. ¿Qué debilidades tiene mi accionar dentro de la vida universitaria? ¿Qué cuota que le puedo agregar yo para que esto cambie, para que me modifique? Y generalmente las guerras o las grandes luchas se ganan desde adentro, ¿sí? No desde afuera, desde la tribuna, gritando cosas, o vieron que hay fanáticos de las redes sociales que escriben cosas y sugieren cosas, pero no se atreven a ir a la trinchera, a ir al cuerpo a cuerpo, a pelear, a defender los derechos adquiridos. Entonces, lo bueno es decir, bueno, yo estoy con el disenso, con que no pienso igual, pero también hago mi aporte. Y eso es amplísimo, eso hemos crecido como sociedad, donde nos escuchemos, ¿sí? Y eso es bueno. Las organizaciones que son cerradas, y esto hay innumerables ejemplos, que son cerradas, que no se han abierto, no se han podido abrir a la comunidad a sugerencias nuevas, a aportes nuevos, no han perdurado, han quedado relegadas. Y esas organizaciones que se han abierto y han escuchado la voz de otro, han tratado de limar diferencias, han crecido en el tiempo, y eso es significativo. Así que digan, yo con mi poquito o mi aporte que para mí me pareciera inferior, lo tengo que hacer. Y alguien me escucha, y alguien toma nota, y alguien pelea por mí, y en esos congresos donde se debate un convenio colectivo, por eso es bueno reflejar la historia. Por eso este video tiene que estar. ¿Por qué? Porque aquí dicen, vieron que durante años en todos los organismos donde hay personas, acá no se hace nada. Hay un viejo discurso de no cambia más esto, ¿sí? Como un gatillillo que lo repetimos. Dice, ¿esto para qué? Si es en vano. Me parece que no es así, porque si uno mira un recorrido histórico, si miro del 74, me quedé con esas tres fechas, no sé por qué, 74, 87 y 2006, hubo luchas, hubo años donde... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hubo luchas donde se adquirieron cosas, ¿sí? Y los logros están, y eso es significativo. ¿Están? Bien. Me pareció valiosísimo retomar esto y poder ponerlo en jaque y volver a hablarlo. ¿Alguien me quiere hacer algún aporte? ¿Sí? Para pasar a otro tema, a dar continuidad del curso. ¿No? Sí. Bárbaro, buenísimo. Vamos al Power. Ya está. Sí, vos lo tenés, yo te lo pasé. Lo mismo. Correcto, ya tenemos que retomarlo. Recuerden que la clase pasada, en el anterior encuentro, habíamos hablado de la importancia que en el mundo laboral van a surgir conflictos propios de nuestra actividad propia, del roce humano, ¿sí? El conflicto es natural y emergente, y es histórico. Recién repasábamos un proceso histórico de luchas, de necesidades, de contiendas. Entonces, el hombre que diga, no tengo ni un sí ni un no, no tiene nada. Porque no tiene nada, porque no tiene roce, porque no tiene nada, todo lo contrario. Es necesario que existan las diferencias, porque las diferencias nos van a hacer crecer y mucho. En el tema del conflicto, es significativo que cómo lo voy a llevar adelante al conflicto. La mayoría de ustedes son actores que son activos en la vida universitaria, que si bien están algunos iniciando con poca trayectoria y otros tienen mayor trayectoria en la vida universitaria, pero tienen como un caudal, yo digo un glosario de todos los conflictos que han pasado, ¿sí? Uno puede recapitular todos los conflictos que he pasado. Desde cuando ingresé, me hicieron pagar derecho del piso, me dijo una, ¿sí?
me hacían a mí abrir y cerrar, me dijo una. Yo era la que me llevaba todos los mayores expedientes y me quedaba relegado en determinadas actividades. Y cómo uno puede juntar todos esos conflictos que fueron propios, algunos permanecen, ¿sí? Esos conflictos, si permanecen, tenemos que ver cómo los abordamos, cómo los llevamos adelante, ¿sí? Yo me quedo más adelante para no volver sobre lo mismo. Un poquito más. Ahí está. Bien. Eso un poquito más. Uno más. Seguimos uno más. Bien. Habíamos retomado esto, que en la mente de los hombres, donde se hace dice la mente de los hombres, debemos construir las bases para la paz. Yo sé que muchos no creen. Si vivimos en una sociedad que algunos hay mucho descreimiento, ¿sí? de las instituciones. ¿Sí? Vemos que las instituciones están flacas. Hasta los viejos decían, yo guardo en el banco. Después que pasó el corralito, nadie quiere guardar en el banco. La gente descree de ciertas instituciones porque confían más en las acciones de las personas que en las instituciones. Y el valor humano es significativo cuando el valor humano se junta, se trabaja en bloque y muestra acciones propias y productivas. Yo sé que muchos no creen, pero dice, por cuanto dependa de mí estar en paz. El estar en paz no depende del otro, depende de mí. Si yo le tiro la pelota a mi compañero, constantemente estoy pensando que él tiene algo apuntado en contra mío. Y no genera un ambiente, un clima, una sensación térmica de paz, ¿sí? Entonces, si yo desde el vamos que ingreso a mi vida laboral y abro la puerta y ya me predispongo con el chaleco, el casco, para el choque, para el roce, ¿sí? Yo estoy generando una cultura del conflicto, como que estoy retroalimentando cosas, ¿sí? Entonces, es sabio que cómo está mi mente, cómo arranca el día. Hay personas que les sano cantar y muchos han dejado de cantar porque otros le dijeron que cantan feo. Salgo de esto un cachito y yo canto igual, porque canto feo, canto igual. Me gusta cantar, ¿sí? Y hay algo que está bueno, que cuando arranca el día escuchas una canción y la recordás. Ahora le conocés a los varones, les gusta el fútbol, algo que te apasione, algo que te saque, que te lleve un buen humor. Un canal, una bicicleta que te lleva al lugar y decir, che, me predispongo, ¿sí? Eso es significativo. Me voy preparando. Profe, lo veo cantando Ricky Martin, no sé. No, Ricky Martin no, pero me gustan canciones de todo tipo. Mira, el género musical desde el rock nacional hasta, me acuerdo de mi infancia de joven en una escuela de recreo pública, me gustaba la cumbia en ese tiempo. Así que era... Quería decir Marina Wolf. No, Marina Wolf me gusta porque es hijo. Pero la cumbia me llamaba la atención y era como segunda voz de un grupo de cumbia que quedamos armados en garage. Y estaba bueno el significativo, pero es bueno que digamos no perdamos ese significado de decir vengo contento a hacer. ¿Te acuerdas que en la primera clase le dije gran parte de su vida van a pasar dónde? Trabajo. Gran parte. Uno piensa que la gran parte la va a pasar con la germo. No. Gran parte de a veces nos saludamos con la señora a la mañana y nos volvemos a ver cuando. A la noche. Le pasa a los hombres, le pasa a las mujeres. Nuestros hijos los vemos los fines de semana en concreto, así que estamos ahí jugando, lo que fuera, o que vamos a desayunar juntos. Pero con el que me veo habitualmente es con mi compañero de trabajo. Y si yo no tengo las bases para la paz, depende de mí. Pero si vos sabés lo loco que es el otro, ahí ya le estoy tirando que la pelota a otro, ¿sí? Bien, ¿tengo un micrófono por acá? Sí. Sí, porque la compañera quiere hacer un aporte y sí. Sí, yo quería decir que nosotros en el trabajo, a la mañana, bueno, hacemos un desayuno y seguro que estamos charlando de algún tema y, bueno, se nos ocurre una canción y alguien larga cantando y reímos todas y nos reímos un rato, eso cambia la onda. Bueno, es muy interesante. Arranco yo y después me sigue Pame y la otra baila y bueno. Pero está bueno porque genera un clima de trabajo. No podemos porque tenemos unos temitas. Memoria argenta. Pero la pasamos en ese momento. Pero te predispone a que vos dejes la mochila de que
de los problemas. Porque cada uno, cuando ingresa a la vida laboral, no me digan que viene con la historia. Nadie viene vacío. Todos te arrastran que discutieron con la suegra, que discutieron con el marido, diferencias que traen problemas, cuentas que no se pagaron, cosas, vencimientos que llegaron a casa. Pero viene con eso. Y un comentario mínimo, una cosa que hace que explote. Sí, quizás esto predispone. A veces soy conmigo de muchas veces escuchar esas radios que te traen todo negativa, ¿sí? Podés arrancar, está bueno informado, pero a lo mejor hay algunos lugares de trabajo de ida de dependencia donde, por ejemplo, arrancan con una cumbia, una musiquita, y decís, cumbia a las 7 de la mañana. Y vos decís, los tipos, vos pasás por una obra de construcción, me pasó en la Boca, los tipos son felices con la carretilla, y van ahí. Y vos decís, 7 de la mañana hay que estar cantando ahí. Pero si se quedan con la mochila de todo lo que te arrastra en la semana, la germen y todo lo demás, el tipo entra ahí a chocar con sus compañeros, ¿no? Así que va a depender de mí, ese es el desafío. Punto número 1, depende de mí, me anoto acá. ¿Se acuerdan? La primera palabra era crecer, la primera clase, me quedo mucho con palabras, uno aprende con palabras que se acuerdan, ¿sí? Yo necesito, estoy acá para crecer. La segunda es, depende de mí, yo soy el actor principal. Cuando uno piensa que es un actor de reparto, ¿se ubican en el actor de reparto? Hombre caminando en la calle, en la película, ¿sí? Hombre en el cine, como un extra, muy bien. En la vida laboral las personas pensamos a ser un actor fundamental, actor principal, pero si yo soy el que abre la puerta, ¿no? ¿Sí? Pero vos te llevaste el mote de que sos un actor de reparto. Ahora, según cómo abra la puerta y atienda a las personas, vas a predisponer a ciertas cosas, vas a generar cierto clima. Bien, rápidamente anotamos palabras que se nos vienen a la cabeza que pensamos en el conflicto. El conflicto generalmente nos acordamos de palabras negativas. Yo cuando pienso en un conflicto pienso en un compañero que estoy mal, cabre pelado, ¿sí? Terminamos a la patada, ¿sí? Siempre. Entonces, si yo el conflicto siempre lo voy a pensar como algo negativo, voy a seguir permaneciendo, ¿sí? Eso es importantísimo, que yo cambie la estructura, la perspectiva. El conflicto lo tengo que focalizar o ver. Hay algo muy importante que uno cuando dice veo feo, y me saco los lentes o los limpio, ¿y cómo veo? Pero no era que estaba feo, era que yo lo veía y que mis lentes ¿cómo estaban? Sucio. A veces tenemos que hacer ese ejercicio de sacarlo, ¿sí? Lavarlo un poquito y secarlo. Sobre todo los que portamos lentes, pero yo voy a hablar del otro lente. ¿Cómo me observo? Si yo tengo solamente veo una figura de lo negativo va a hacer que generalmente yo vea el punto negro, ¿sí? Una lapicera voy a pedir, un segundo. Continuemos. Palabras positivas ya las habíamos mencionado, acá tengo una, gracias. Rápidamente, gracias a la mayoría lo habíamos visto que las palabras positivas suman mucho, ¿sí? Y esto no es una cuestión de allá, de fumar un Buda, ni mucho menos, porque uno dice, che, esto es muy loco. No, porque hay que bajar a la realidad, me dicen todos. Pero en la realidad me está pasando, y va a pasar, y voy a envejecer, y algunos van a quedar sin pelo en el trabajo, y son 30 años donde yo voy a estar peleado. Y todo lo contrario, en vez de llevarme buenos recuerdos, se lo digo a los chicos, pasan por la universidad o pasan por la vida secundaria, y tienen que estar, ahí quiero volver. Esas personas que vuelven, me encantan esos jubilados, la figura de cuando por ahí los viernes me voy que ingresan acá a pool, ¿sí? Y vieron los rostros de los jubilados, algunos no saben cómo es y ellos vuelven. Y vuelve, ella, la compañera, los ve, las caras de felicidad, de compartir anécdotas, de la fotito, colgar mi foto y que mi foto esté presente. Algunos ven que en algunas dependencias algunos compañeros que se han ido vuelven y los visitan y les recuerdan la anécdota y se ríen y traen factura y vamos a un rato y vos estás tapada de papel y decís, yo estaría en mi casa mirando series y el tipo quiere volver al trabajo. ¿Por qué? Porque tiene buenos recuerdos. El valor importante es decir, yo donde estoy quiero llevarme buenos recuerdos acá. Nadie está en un lugar que no quiere estar. Me voy a decir, sí, pero vos no sabés mi recorrido. En el anterior curso o en la anterior comisión me planteaban y me decían, yo era camionero, esto hasta que pude concursar y ingresar a la universidad. Y bueno, me pasé por muchos trabajos, pero hoy no me siento cómodo. Hay una particularidad. Uno donde está quiere estar, ¿sí? La persona dice quiere modificar su entorno.
Entonces, a la hora de abordar conflictos, dejemos de mirar como algo que no nos da, ¿sí? Rápidamente podemos mirar acá, ¿sí? Y podemos dar una voz así, muy bien, acá. Julia, ¿qué me ves acá? ¿Qué ves acá? Un punto de encuentro. Un punto de encuentro, bien, ¿sí? Un punto de encuentro. Compañera, ¿qué ve acá? Sí, un punto. Un punto, muy bien. ¿Sí? ¿Usted qué ve? Una hoja en blanco con un punto. Muy bien, una hoja en blanco y ella se animó a ver más allá. No quiere decir que ellas no vieron, simplemente ella vio un poquito más. Se amplió la mirada. Y a veces en nuestra perspectiva vemos que 3 personas, si una dijo un punto, una agregó un poco más y el otro agregó. Yo veo un punto, pero muchas cosas buenas, muchas cosas blancas. A veces me quedo con qué. ¿Con qué? Con el punto, me quedo con lo negativo de la persona, pero no resalto todo lo otro, lo blanco, que es bueno, que me ayuda, me camina ciertas cosas, pero tiene un carácter. Y me quedo con lo negativo, pero no resalto todo lo otro, no pondero ciertas cosas. A uno como padre le pasa con los hijos, me quedo con que las medias con olor que quedan en la puerta. Y que hacen un caldo terrible en la pieza. Y vos decís, ¿por qué no sacaste las medias sucias de fútbol? Uno te quedas con eso, pero no te quedas con que con todo lo positivo, que le pone ganas, que es feliz jugando al fútbol, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, si nosotros empezamos, cuando yo dije, ¿cómo pensamos? Y vos decís, Carlos, pero esto es muy bohemio, muy espiritual. No. Empezar a cambiar el lente, dije. ¿Cómo ves, cómo limpias tu lente? ¿Solamente te quedas con lo negativo? Sobre todo, me quedo con tu ejemplo que me dijiste, yo tengo personas a cargo en la primera clase, me dijiste. Y yo hablo con mis compañeros y les digo, díganme las cosas en la cara. Yo tomé nota de lo que me dijiste y el compañero me decía eso, pero a veces uno se queda con el error del otro. Pero ese error que no nos tape todo el bosque. El bosque es muy amplio. Las personas portamos un montón de cosas buenas, ¿sí? Entonces, como yo resalto lo bueno y minimizo ¿qué? Lo malo. El minimizar es achicar, es un ejercicio que propio poco lo hacemos. No te cuesta, se aprende. Generalmente tendemos a ¿qué? A agrandar. No sabés el problemón que hay en la secretaría. En la oficina se armó la tole, se armó la bomba. Vos sabés, le gritó todo. A lo mejor fue algo pequeño. ¿Y qué hacemos las personas? Nos agrandamos. Tenemos que tener el ejercicio de ¿qué? De achicar, pará, no están así. Minimizar. Los conflictos hay un ejercicio propio de decir, ¿cómo lo veo? Tomo distancia y lo minimizo, ¿sí? Vamos a ver que en los conflictos laborales, en las relaciones, en los vínculos, no están así, ¿sí? Un mensaje, un WhatsApp puede ser interpretado por múltiples, ¿sí? Interpretaciones o no. Un emoji puede ser interpretado de múltiples o no. Ahora, la realidad es que cómo miro yo el conflicto, cómo me enfoco, qué lectura hago de ese conflicto. Rápidamente yo anoté algunas palabras. El conflicto me puede a mí llevar adelante a crecer. El conflicto es una perspectiva que me permite madurar. El conflicto es algo que me va a permitir que yo lo aborde desde otra perspectiva, pero el conflicto es natural. Mañana voy a tener un nuevo conflicto. Y no es que me levanto, abro la puerta de la oficina, me gusta mucho el teatro. Abro la oficina y digo, hoy que me va a deparar. Mira esa cosa, a mí me pasa todas, ¿sí? Hoy se me va a pinchar la rueda, algo, no es pensar en negativo. Pero también voy a saber que cuando estoy muy preparado, ya impermeabilizado, la palabra impermeabilizado me gusta mucho, que dice, yo ya estoy impermeabilizado, sé que van a surgir un conflicto, el tema es cómo lo voy a abordar. Por eso es acordarte de las experiencias positivas y también de las experiencias negativas. Las experiencias negativas no se enseñan. El común de la gente queda como que lo negativo lo olvida, lo quiere sacar. Es como que vieron cuando dicen, por algo tiene muy buena consigna, nunca más. ¿Por qué nunca más tiene ese valor, esa carga emotiva? Porque lo tenemos presente, es una bandera que la flamea todos los argentinos, pero no queremos volver a eso. Pero es algo que yo no quiero volver, lo tengo que recordar. Lo tengo que recordar ¿para qué? Para ponerlo en jaque a ese problema y después no vuelve más.
¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces, cuando los conflictos son negativos, los tengo que recordar para decir, che, por eso muchas veces como sociedad nos cuesta. Y acá me voy a meter en un terreno muy sensible. El día de ayer nos fue muy mal, muy mal. Y todos los analistas, que tenemos muchos analistas de deporte, ¿vieron? Sí. Muchos programas, me di cuenta que tenemos 44 millones de analistas de deporte, ¿sí? Y hay algo así como 24 horas de programación, algo así como 20 horas de programación y canales exclusivos que hablan de deporte. ¿Sí? ¿No podés poner otro ejemplo? Muy bien, muy bien. Y muchas veces el ejemplo ese está muy dolido, estamos muy mal. Bueno, pero el error nos tiene que permitir crecer. El problema es que no hacemos una lectura de los errores. Y otras personas, aguante Nigeria, muy bien. Algunas personas se han equivocado en la vida y han recogido el guante y han dicho, che, yo no lo vuelvo más. ¿Se acuerdan nunca más? Y si, bueno, ¿qué hago con el error? Bueno, empezamos de vuelta, otro proyecto. No, pero primero tenemos que ver por qué nos fue mal. Recapitulemos. ¿Qué anotamos? ¿Qué lectura hacemos del error? Muy bien. ¿Cambio con cambiar a la persona o cambio con el proceso? Porque si yo me quedo con una persona, estoy viendo un árbol. Yo tengo que ver qué. Todo. Y en el todo estoy hablando de que por algo nos mata mal y uno dice, bueno, pero toda la receta fue linda. Y sí, fue linda, con los rulos saltando, haciendo jueguitos, fue hermosa. El tipo nos trajo la copa. Pero ¿cuál es el problema? Y no, porque el otro tiene el pecho frío. No, no es así. Hay una cuestión real, como argentinos, como sociedad, nos cuesta trabajar en equipos. Y los otros nos ganan con menos siendo equipos. Y el analista es que como le ponemos tanto esfuerzo al deporte y tantos analistas, le tendríamos que poner tanto esfuerzo a la política, a vivir mejor. Y van a ver que como sociedad vamos a cambiar, ¿sí? Pero voy al punto, si yo en mi lugar donde estoy empiezo a decir, no, yo no soy el Messi de la oficina, yo no soy el Messi de las ordenanzas, no, yo soy uno más del montón. Cuando mi discurso es otro, nosotros, no yo. Cuando mi palabra habla en plural, eso ayuda y mucho. Yo hago que pondero mucho de los sindicatos que hablan siempre en compañeros. ¿Vieron? Engloban. No dicen yo, no, salen de la figura. No quiero estar en la foto, quiero que ellos estén en la foto. ¿Sí? Si en los logros siempre estás vos, la oficina se va a resentir porque siempre está esta en la foto y nosotros cuando salimos. ¿Se entendió? Los logros tienen que estar todos. Si yo no estoy, bueno, me pongo un costadito. Pero el logro es del grupo. Y ahí va a valor. Entonces, me parece que ese es el significado que le tenemos que bajar a los chicos y a todos, decir, tenemos que empezar a funcionar como equipo. Pero en el grupo necesitaba un Messi y un Mercado. Sí, pero si no articulan no llegan. Si no articulamos no llegamos. Porque son los No, está bien. Estoy de acuerdo con tu Sí. conclusión, pero que necesitaba un Messi, un Mercado y un Agüero, Lo necesitas. lo necesitamos. Muy bien. Ahora, que después Messi te diga, vení, salimos la foto, es otra cosa. Muy bien. Es buena lectura. Un arquero, por Una sobre lectura. todo. Yo tengo siempre esa lectura de Roger Federer. ¿Se ubica Roger Federer? Sí. Roger Federer es un tenista de años suizo. Me llama mucho la humildad que tiene. Siempre la misma señora, la bandera, todo. Pero cuando está ahí adelante, a diferencia de Rafa Nadal que te muestra que te gana y se muerde la copa y bueno, son personalidades distintas. Pero cuando él termina de la cancha, vos mirás una actividad individual como el tenis, el tipo solo, transpira 3 horas, sale y cuando todos se quedan porque levanta la copa, pero generalmente el tenis tiene una particularidad, que cuando salen pasan por un box y donde hacen entrevistas, la ronda de prensa. Lo primero que habla él, cuando habla, si vos miras todos los grandes slams que él ganó, siempre pondera al preparador físico, a la esposa, a los técnicos, al del masaje, al utilero que le lleva la raqueta. Y el único que vi en la cancha, ¿quién fue? Él. Entonces, estoy resaltando a alguien grande, a alguien en el deporte. O sea, es como llegar ahí necesito eso. correcto, necesito un equipo, muy bien, de articulaciones, de cosas que se amalgamen, se ubican amalgamen, sí, que se amalgamen y se queda junto ahí pegado. Eso es muy importantísimo. Es como cuando ahora vos vas a una sala de guardia, ¿fueron alguna vez a una sala de guardia médica? Es terrible. Antes salía un solo médico.
Ahora, ¿quién te sale? El equipo médico. ¿Vieron? ¿Sí? Sale el equipo médico y dice, y habla, claro, salió un éxito, el equipo trabajó, y habla quién, el cirujano, el anestesista, no habla de forma individual, habla de equipos, de nosotros. La mentalidad ha mutado, ha cambiado, el discurso, cómo digo las cosas. ¿Se acuerdan que yo me quedé con el no docente? Las palabras tienen un poder importantísimo. Y el anestesista salió contento porque también fue parte. ¿Sí? No es que yo hago mi trabajo y hasta acá. Es el que hace su trabajo y hasta acá, muchas veces queda expuesto. No es grupal, no se junta. Y eso es un desafío. Valoro tu aporte, que son necesarios los Messi, pero en equipo. Si no, Messi va a estar en un montón y va a haber 6 atrás. Computadora. Ese es el problema y él no va a poder. ¿Sí? Bien. Hemos construido un mapa. Seguimos, siguiente. Siguiente. Bien. Bien, seguimos acá. Siguiente. Ahí está. Acá. El viejo paradigma era pelea, guerra, combate. ¿Sí? Abordaje como el abordaje es confrontar. Resolución del conflicto, yo gano y tú pierdes. Siempre hay una idea vieja que el otro perdió y yo gané. Eso pasa muchas veces en la parte de administración pública cuando hay concursos. ¿Sí? Las relaciones se resienten en la previa, en el durante y en el posterior, ¿o no? ¿Sí? Porque obviamente tiene que ganar que uno, o no sé, ¿sí? No sé, saben, quizás haya otras categorías, y las relaciones, si todos competimos por llegar, obvio que somos todos compañeros, pero todos queremos llegar a ese lugar, por una cuestión salarial, por una cuestión de desarrollo o carrera laboral, es notorio eso, ¿sí? Por una cuestión de crecer, la primera palabra, muy bien, ¿sí? Que está bárbaro que todos crezcamos y a medida que ascendemos, que pasan los años, podamos crecer. Ahora bien, hay un fuerte trabajo que debemos hacer desde el gremio o desde las instituciones o desde dentro de nuestro propio compromiso laboral, es decir, ¿cómo me acerco al otro? Porque hay dos mentalidades, yo pierdo y me enojo con vos, porque no gané. Yo gano y te muestro que gané la copa, como Nadal, ¿te acuerdas? Te muerdo la copa. O otra postura, que es la tercera y la más adecuada, en el sentido de decir, de acercarse a las partes. Che, comparto con vos y la próxima será tuya, y me alegro de tus triunfos y comparto también tus fracasos. Porque cuando comparto tus fracasos, me estoy poniendo y tengo empatía. Y cuando vamos al próximo concurso, yo mismo me voy a poner a la par tuya, cómo lo vamos por ayudarte, para que vos puedas ganar. ¿Se entiende? Hay una visión totalmente diferente. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, tenemos un micrófono por acá. Mira, yo porque no te escucha, pero no te escucha la gente de allá, por eso. Sí. Tengo una compañera que además es amiga, que concursó hace unos días, y bueno, preguntando, todavía no tiene... Y como es, todavía no está oficialmente quién ganó, pero se sabe o se sobreentiende que es ella. Entonces me dice, bueno, si yo gano, dice, te ayudo para que no estamos en la misma facultad, pero me dice, si yo gano, ya sabes, yo te ayudo para rendir la misma categoría en ese momento. Te digo que tomaron que esto, o sea, el lugar en el que se pone, decir, bueno, yo gano, yo me alegro por ella obviamente, y te ayudo. La empatía, ponerse en el lugar. Yo quiero que vos también estés acá en el podio conmigo. ¿Se entiende? Es otra visión. En un paradigma viejo, yo gano y vos perdés. Y es feo que pase eso, porque lo primero que se van a resentir son los vínculos, las relaciones. Entonces, yo tengo que, ¿te acuerdas que dije, depende de mí? Ese es el ejercicio. Los que tienen personas a cargo van a trabajar por felicitar al que ganó, y no creo que te quede ahí mirando como un perro que tumbó la olla, ahí medio mal, y está tristón. Le vamos a decir, che, yo te voy a ayudar, te vamos a dar un punto, y entre todos vamos a hacer lo posible para que el próximo ganes vos. Y todo el grupo, en forma mancomunada, comparten los apuntes, ayudan. Yo veo que los chicos muchas veces se pasan las tareas por la foto. Ellos mismos tienen como un bloco, no sé si una cofradía, la verdad sería cofradía, como hermanados, y eso hace que haya un buen vínculo de grupo. Los rugby trabajan mucho el tema del vínculo. Vieron que salen todos juntos a bailar, van todos al 15, todos como robots, ¿viste? Los rugby, pero trabajan mucho el tema del tercer tiempo. Ganen o pierdan, comparten ¿qué?
el asado, todo se saludan, están a la mesa y dicen, me pegó un tacle acá, me pegó acá. ¿Por qué? Porque generan el vínculo. El vínculo es mayor ante el que ganó o el que perdió. Sí. Sí, yo voy a rendir un concurso ahora la semana que viene y me pasó que cuando tuvimos que entregar los papeles con el chico que va a rendir conmigo, digamos, somos dos, se olvidó de llevar el informe a concurso de personal, entonces le digo, yo soy la mensajera, le digo, yo te lo llevo. Bueno, lo llevé, lo entregué en la oficina de concurso, resulta que él conoce una de las chicas de la oficina de concurso, no, pero vino tal persona a traer, y es tu competidora. Sí, dice, ¿cuál es el problema? Que es la primera vez que no intenta un compañero boicotear o sabotear al otro. Dice, ella vino, entregó y encima entregó la copia y dijo que por favor la ponga en el otro expediente, o sea, que se asombró. Entonces él le contestó, no, dice, nosotros nos anotamos 2 concursos. Si le va bien a uno en el otro, lo ayuda a rendir el otro concurso a la otra persona. Y ella como que quedó descreída, pero no podía creer, porque dice, es la primera vez desde que yo estoy acá que entre los dos se ayudan y no tienen ningún problema. Sí, ¿tu nombre era? Cecilia. Ceci, son tus actos los que te definen. Tus acciones te van a definir. Como vos joven, te van a estar viendo la gente, no es que nadie te vea. La persona que te recibe el informe te está viendo. Veamos a esa persona. Se muestra tal cual es. Otro puede decir, perdí en el camino, me perdí, me robaron, no llegó, se perdió, se archivó mal, y todo decir, che, pucha, se perdió el expediente este hombre, no caminó. Pero no, son tus actos los que te definen. Si yo me planto en el día de decir, gané, perdí, pero bueno, mi hijo me está viendo como soy. Ten cuidado, papá, porque no voy a... te estoy siguiendo los pasos. ¿Sí? Sigo los pasos y bueno, tu generación va a ver que hay... Y creo que uno sienta precedente donde se dice, mira, alguien notó que hubo una distinta. Y dice, ¿por qué hay distintos? Si todos son lo mismo. Veo que hay un común de que la corriente va para acá y los diferentes como que chocan. Vas a ver que vos fuiste una diferente, chocaste, ¿sí? Porque el común de la gente obra de otra manera. Pisar cabeza, ¿se entiende la idea de pisar cabeza? Todo lo contrario. Ahora bien, generalmente las consecuencias cuando hay conflictos mal abordados hay individualismo, ¿sí? Hay desconfianza, hay dolor, miedo, violencia y lo más feo, ruptura de relaciones, ¿sí? Si yo, mi trabajo, estoy con que a este no lo hablo, con este no comparto, es mi taza, mi mate, ¿sí? Es feísimo. El mate, a diferencia de los uruguayos, digo, creo que los uruguayos andan con todo el tiempo en el termo, ¿sí? El mate es algo sociable, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que no me gusta del mate listo? El mate listo, ¿cómo? Yo solo. ¿O no? ¿Vieron el mate listo? Lo preparo y tiene una carga de comunicación terrible el mate listo. Me lo preparé yo, lo tomo yo y tiene el nombre mío. Ahora, no socializa el mate ese, no es compartido. Ahora, depende de mí. Depende de mí. Es decir, si yo traigo un mate y te entiende, che, llegué primero y ya cambié la hielo y te estoy esperando con un mate calentito, te predispongo de qué? De otra manera. Pero el ¿o mate no? listo también lo puedes compartir si querés. Sí. ¿Cómo? El mate listo si querés también. No todos lo comparten. En realidad el mate listo se lo llevan en la calle. Ajá. El mate listo, si vas manejando te sirve. Bien, te sirve para ese tipo de mate, ¿sí? Pero lo podés compartir porque depende de vos. El mate cebado tiene una intencionalidad, ¿sí? El mate largo, te doy uno largo y andate, ¿no es cierto? Le pido mucha agua. Y el mate corto quiero que te quedes a hablar, ¿o no? ¿Sí? Hay una intencionalidad. Alguna vez escuchemos a los uruguayos que nos van a enseñar mucho sobre el mate, ¿sí? Bien, sigamos siguiente, sálvese quien pueda. No quiero que en la oficina o en el lugar del trabajo diga sálvese quien pueda, todo lo contrario. Ganamos todo y si pierde alguien todos nos resentimos, ¿sí? Viejo paradigma, sí. Quería comentar algo. Nosotros cuando estábamos rindiendo para el concurso de Esperanza, hicimos un grupo donde estudiantes, sienten como ahora. Los flashes son muy... Claro. Nosotros habíamos armado un grupo de trabajo y de estudio y todos estábamos pendientes de que a todos nos vaya bien, de lo que nos iban a tomar. Teníamos un compañero no docente, que no éramos nosotros trabajadores, pero teníamos un compañero no docente que nos ayudaba y nos explicaba el convenio, nos explicaba las partes. Y propusimos que en Esperanza, cuando se arma el concurso para administrativo el año pasado,
que se hiciera lo mismo, y un par de chicos que se conocían dentro del ámbito lo hicieron. Y estuvo bueno, porque en realidad las dudas de uno también es del otro y se van compartiendo. Generar un precedente, una jurisprudencia, dice más abogado, Claro. ¿sí? Como que toma una jurisprudencia del otro y que año a año vos decís, se puede replicar, se puede volver a dar, y vos decís, es como algo que se repite y algo bueno. ¿Por qué las cosas viejas se repiten y no las cosas nuevas? Las cosas buenas, lo que voy. A veces lo malo pega fácil, pero lo bueno se tiene que propagar, ¿sí? Bien, correcto, ahí estamos, bárbaro. El nuevo paradigma es el consenso, el acuerdo. El conflicto es crisis, pero también es oportunidad. Lo abordo de la cooperación. Yo coopero, tú cooperas. ¿Sí? A ver, yo cocino, vos lavas los platos. La vieja se resiente porque ella cocina, lava los platos, todo. ¿Vieron cuando salimos a una fiesta? ¿Cómo está el hombre? En punta, ¿está? Sí, está, el tipo está hace media hora. ¿Y cuándo nos vamos? Dice. Y él está el recable, la camisa, la corbata alineada, el perfume, todo lindo. Y ella cambió los 4 charcos, ¿sí? Que está con la colita de uno, la trencita de otro en el bolso, la ropa por si la arena se hace en el camino, ¿no? ¿Está? Y sale y él la ve vestida y dice, ¿y eso te pusiste? Bueno, ¿qué le faltó a ella? Tiempo, pero también le faltó cooperación. ¿Qué le faltó? Cooperación. Yo me encargo de los balón, te encargas de la arena. Bueno, ahí vemos que yo me encargo de distribución de las tareas. Distribución de las tareas. Abarca el conjunto. Acá el compañero tiene 2 cabezones hermosos, ¿sí? Y cada uno reparte en qué tareas, porque es todo un tema, ¿sí? Ahora bien, pero cuando cooperamos, yo lo que estoy haciendo, lejos de sacarme el poncho, estoy que ponderando que la otra persona me estoy dando un mensaje. Vos valés y tu tiempo qué. Le estoy dando importancia, muy bien. Le estoy dando identidad. No, todos salimos alineados y vos ves a la mujer sale toda con los broches acá puestos. ¿Ya? Bueno, sí. Perdón, Carlos. Yo resalto algo que dijo Fabián. Que por ahí el tema de tener un Messi, tener un Di María y demás, si esto lo traspolamos a lo que es el trabajo, más precisamente de intendencia, donde está Fabián, la conducción es muy importante, pero también es muy importante el trabajo en equipo, donde tengamos coordinado, porque generalmente pasa que si dentro de una oficina somos poquitos y ese Messi faltó o ese Di María faltó, no se hace trabajo. Entonces yo creo que es algo que nosotros lo hemos visto, lo vemos con los compañeros trabajando. Yo tuve la posibilidad de aprender mucho cuando estuve en jurídicas y uno aprende de eso. Y desde el sindicato también nosotros, que nos dice Rubén, es dentro de una secretaría trabajan varios y todos tienen que conocer el todo, ¿no? Sabemos que hay una conducción. La conducción no la podemos pasar por alto porque si no rompemos algo que se llama orgánica. Obvio. Y la orgánica cuando se rompe es jodida. Pero si trabajamos en equipo, esa orgánica siempre va a funcionar porque nosotros sabemos qué piensa el que conduce. Y sabemos que no vamos a ir a chocar. Y entonces cuando nosotros tenemos las convicciones bien puestas y sabemos qué es lo que necesita el compañero o la compañera no docente, ahí es donde vamos a llegar a algo que estamos buscando. ¿Cuál es? El que tengamos respuesta, que tengamos tiempo y forma la comunicación, que tengamos el tiempo y forma la capacitación, que veamos cuáles son las necesidades y siempre no vamos a resolver todas las cosas, pero sí, si el equipo funciona, aunque sea una respuesta va a tener. Obvio. Una particularidad, yo levanto la mano a la compañera, se fue el tema, no, pero todo suma. Sí, se ríe. No, porque ves que la mujer con la bolsa, la chancla, y encima, olvídate algo. Obvio. Te pasan factura como loco, ¿sí? Vos te olvidaste del regalo de cumpleaños. Y ella dice, pero si yo me encargué, no puedo echar para afuera, no terminé. No, bien, todo un desafío. El desafío de cooperar. Nos cuesta como sociedades cooperar con el otro. Pero en esa noticia, ya que estamos con el mundial y a muchos nos toca, a muchos nos duele, estamos sensibles ahí. No sé, yo soy de Nigeria. Se mató en Nigeria.
ese partido Colombia-Japón, que los tipos festejaban los japoneses, estamos hablando que no fue la gente más de escasos recursos de Japón, fue la clase alta de Japón a ver el mundial. Los tipos, teniendo propiedades, algunos dueños de empresas y todo, como bien las cámaras, las cosas que tenían, bueno, la cosa se pusieron a juntar las cosas. Ahora bien, se pusieron a juntar los colombianos como que lo miraban como que no son extraterrestres. No sé si lo vieron, es un fragmento muy corto. ¿Sí? Algunos vieron que son ejemplos, buenos ejemplos. Llevaba la bolsita. Pero otros Sí. llevaban la tenían preparada. Uruguay. Lo del Senegal. Y a veces nosotros trascendemos por malas noticias. ¿Sí? Qué fea la mala noticia del argentino ese que se hizo en Vigo. Trascendemos como malas noticias. Pero todo lo contrario, las cosas buenas hay que imitarlas. ¿Sí? Si yo las imito, voy a lograr que el otro las imite, naturalmente. Por eso no dejen de hacerlo eso de los concursos. No. ¿Sí? Bien. Resolución de conflicto. Mismo que en la licenciatura. Claro, nosotros hicimos un grupo de trabajo. Muy bien. ¿Otra vez? Queremos que son así como él. Yo quiero mi Claro. Son En la momentos que licenciatura. Presta el micrófono más si queremos, por favor. 30 pies en Instagram. ¿Cómo me gusta la cámara? En la licenciatura nosotros armamos un grupo de trabajo, si bien tenemos un grupo de WhatsApp donde nos informamos, también tenemos un grupo de trabajo que cada uno lo fue armando según más o menos los tiempos y la organización y más o menos con la compromiso que tiene cada uno con la licenciatura, ¿no es cierto?, con el estudio. Así que, no, bueno, y por eso también, digamos, trabajamos, no es de estudio, no es para una sola materia, sino de trabajo, que lo hacemos, digamos, para toda la licenciatura. Podemos agregar y si alguien que no pueda ir más o lo que sea, pero es un grupo de trabajo con el que vamos manteniendo. Y cuando hay ideas así, ustedes ven que los resultados son otros. Sí. Porque son más globales los triunfos. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No es más individualismo que algunos ganan, algunos llegan. ¿Sí? Y aparte nos preocupamos uno por el otro para que siga, para motivarlo, para buscarlo, para ver qué pasa. Muy bien. Porque por ahí necesitamos apoyo, porque no todos, o sea, nosotros somos trabajadores que estudiamos, no somos estudiantes, como tener todo el tiempo para eso. Correcto, un plus, habilidad, un plus. Bien, algo muy importante, ¿sí? Las consecuencias cuando trabajamos de esta forma, cómo se siente la compañera cuando trabaja de esta forma, hay confianza individuales y grupales, nos sentimos Messi y vamos a ganar, ¿sí? Pero me siento ganador desde con el otro. Porque hay todos armonía, nos sentimos Messi. muy bien, todos se sienten Messi, pero también hay armonía, hay gratificación. La gratificación es algo importantísimo. Todos miran la gratificación como algo que está del 1 al 10. Esa es una gratificación que está buena, que es necesaria, pero hay otro tipo de gratificación. ¿Sí? Creo que el compañero dijo, había posibilidades de ascender y otros no querían agarrar porque la mayor responsabilidad, pero plata y nomás hacían la diferencia. A veces no es la gratificación solamente económica. Yo en el lugar que estoy gratificado con los vínculos, con las relaciones humanas, porque es mi lugar. Vieron que mi lugar en el mundo, hay una película de Mi lugar en el mundo, ¿sí? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Después me voy a quedar con una frase muy importante, dice, conservar relaciones. ¿Vieron que dice, está la canción que dice 1 millón de amigos? El brasileño, ¿sí? Casi cantás, Carlos. Sí, casi quiero tener un millón de amigos. El millón de amigos no es que yo pondero que voy a tener 1 millón de amigos. Puedo tener millones de contactos, pero los amigos se conforman, yo siempre digo que los amigos van con las fotos. ¿Vieron la foto? Tiene la foto cuando fui a pescar, la foto con mi hijo, la foto cuando... Entonces uno forma una amistad con fotos. ¿Se entiende? Las fotos dicen mucho, vivimos una era de las imágenes, pero mis amigos son los que tuvieron en la abuela y en la mano. Y una las fotos que te quedaron de los amigos y uno en el trabajo va formando, no te digo que seas amigo, pero sí las relaciones, vas haciendo relaciones. Y esas relaciones hacen que vos transitas cualquier dependencia, así sea sindicato, y te abrazás, te interesás, che, ¿cómo andan los chicos, los cabezones también en la escuela? Y te preguntás por el otro. Y eso hace vínculo. ¿Vieron esas personas que solamente hablan del trabajo? Hablan del trabajo. Y no le pregunté algo personal porque se enojan. Ahora bien, lejos de, ya lo vamos a ver, el tema de
conservar las relaciones. Y sociales, disminución de la violencia, aumento de la cooperación, respeto y consenso. Mucho se habla de los países nórdicos. No sé si han visto entrevistas o documentales. Finlandia, Noruega, los señalan como primeros países. Islandia. Sí, muy bien. Con los jugadores. Muy bien. Con los jugadores. Mucho se habla de esos países. Esos países tienen un indicador que se llama índice de felicidad. ¿Saben qué se llama índice de felicidad? El índice de felicidad es un índice que lo mide el gobierno en función de un bloque de distintos representantes que surgen del pueblo, donde piensa en una medida y en esa medida cómo va a repercutir en las personas. ¿Entendió ese punto? Sí. Ahora, ¿cómo va a repercutir esa medida? Si va a generar mayor felicidad o mayor trabajo, y al todo lo contrario, va a generar mayor desgaste y toda la gente va a estar. Es así como que hay lugares que, por ejemplo, se sacaron las 8 horas laborales. 6, 5, no sé si vieron esas noticias en otros países. En Suecia, ni hablar, en Finlandia también. ¿Pero por qué? El chico ve si no hace la tarea, es otra perspectiva, otro mundo. Yo no digo copiar solamente, sino ver, por algo les va como le va. Por algo tienen esos resultados que tienen. Entonces, socialmente tiene una disminución de la violencia, hay una cooperación y un respeto por el otro. A mí me pasó una vez estar ahí. Nos pasó, hace muy poco fuimos a San Telmo y fuimos ahí a la parte del hotel de Fatún, después fuimos a Mar de Ajó, y cuando estábamos parando unos días ahí en Buenos Aires, caminando el 9 de julio, y vieron que está lleno de orientales, ¿sí? Con las cámaras de fotos, sí. Estaba para pasar, y el tipo estaba parado en la senda peatonal, y porque no le daba el hombrecito verde no pasaba. Y no pasaba nadie por la calle. Y el tipo estaba parado y dice, no pasa nadie, ¿cómo pasará? Yo con el toque quería correr la calle. Y el tipo estaba parado esperando que le dé el hombre verde. Y uno piensa, ¿por qué son potencias? Porque respetan. Y ellos tienen menos índice de tránsito. 8.500 personas se murieron el año pasado en accidentes de tránsito. Tengo que hacer una lectura de eso. Bueno, cómo manejamos, cómo estamos, cómo son nuestras rutas, un montón de cosas. ¿Vieron que de lo malo puedo hacer tomar lectura? ¿Sí? Bien, todos juntos podemos. Es decir, el todo involucra nosotros, engloba, nadie queda afuera. Cuando hablo de todos, nadie queda excluido. ¿Vieron cuando el compañero dijo visibilizar la figura del no docente? Cuando yo te visibilizo, o sea, te identifico, automáticamente te estoy dando identidad. ¿Vieron que ahora habla de la identidad del género? La mujer, el hombre, ¿es lo que dicen ahora? ¿Sí? Ahora, automáticamente cambia la figura de qué? De que yo cuando, hola, ¿estás? Buen día. Che, viste, me está faltando la Pochi. Vamos a mandar un WhatsApp entre todos. Está internada, ¿quién la va a visitar? Bueno, pasás vos en el Garay, yo tengo libre, paso el fin de semana. La Pochi cuando la van a visitar al Garay, se destapa la Pochi. Se recupera más rápido la Pochi, ¿no? ¿Por qué? Porque la fueron a visitar no uno, 4 compañeros de trabajo. Y no solo whatsappearon, sino que alguien se tomó un tiempito y fue significativo para que la Pochi la vayan a ver, porque en esa unidad de trabajo, en esa dependencia, hay una figura de nosotros. Faltó la Pochi, no sé, está haciéndose la vaga. ¿Vieron que siempre pensamos mal? Siempre pensamos mal. No, si soy enfermo no quiero venir a trabajo. Otra vez faltó. Otra vez faltó. ¿Se acuerdan del punto negro? ¿Sí? Del punto negro, todo lo contrario. Es un contrario que a uno la hacemos muy reiterada, pero tenemos que verla. Bien. Y termino acá porque estoy yendo tan lejos, pero dice, el nuevo paradigma, fíjense las dos diferencias. No sé por qué me gusta el rojo a mí. ¿Sí? El rojo me encanta, el rojo te señala. Todo lo que tenga que ver con flúor, ¿sí? Con flúor, colores, vida te da vida. Pues si no, yo me he visto todo gris, Carlos. No, todo lo contrario. Vestite con colores, ¿sí? No digo que vaya como viste esas pecheras fluorescentes, ¿sí? Pero en el sentido de que de todo lo que resalte vista, por algo los anotadores ¿dónde están? En la ladera y en el ropero, ¿sí? Donde vamos habitualmente, ¿sí? Resaltar estas cuestiones. Siempre que haya un conflicto hay una oportunidad para mejorar las relaciones, para mejorar los vínculos, para abordarlo. Muchas veces el conflicto puede ser abordado de una manera creativa. Te cuento una anécdota. Una vez iba pasando un camión y el camión iba por el puente. El puente es
el camión alto, mucha carga, se atascó. Se atascó. Llegó a un punto y se atascó. Vinieron ingenieros hidráulicos y dijeron, bueno, hay que cortarlo acá para que el camión pase. Venía el otro y decían, no, mirá, esto se puede ver desde un punto de vista si le sacamos la carga. Y se para un nenito al costado, muy chiquitito, y le dicen, che, ¿no probaron bajarle la rueda? Desinflarle la rueda. Callate, nene, vos no sabés nada. A veces, muchas veces las opiniones de los pequeños, de los nuevos, ¿las qué? Las desestimamos. Y el nene solamente hizo un aporte menor. Chico, ¿saben qué? Desinflaron las ruedas y el camión hizo esto. Y pasó. A veces ser creativo o cuando hay un conflicto recabamos y todas las opiniones o todas las observaciones son válidas. Las tiro a la mesa, sobre todo los que trabajan con personas a cargo, las tiro a la mesa y las evalúo. Yo pensaba, está buena la idea esta. Y si le ponemos esto y le agregamos esto, y la construcción que fue a ese conflicto, una solución fue potable. ¿Se entiende eso? Pero si yo la desestimo, no, vos no sos, vos sos nuevito, vos tenés categoría 7, tu opinión no vale. Espera. Esperá. ¿Se entiende? El ejemplo lo puedo dar. Cooperación, ganar, ganar, confianza, conservar las relaciones. Algo muy importante, genere esto, que la ruptura de las relaciones personales. ¿Sí? Yo te bloqueo, te saco, y si no me gusta tu cara, me cambio de dependencia. O me la cambio, me la saca esta persona. Yo no puedo vivir con esta vida, no me gusta el barrio, me cambio de barrio. Me compro una casa rodante. ¿O no? ¿Vieron que hay personas que no se llevan bien con los vecinos? Que para esas personas existe una moda en Estados Unidos. ¿Vieron todos esos motorhomes que se van de un lado a otro? Ejipones, ¿sí? Una vuelta esa. Se van pasando de estado a estado. Nixon, en un problema, era gobernador de una ciudad de Estados Unidos y recibió todos estos ejipones que no se bañaban, no trabajaban, pero andaban en motorhome. Tuvo que echar, tuvo una reglamentación porque dijo, acá se cumplen las reglas, pero es común de que se mudaban. A veces tenemos esa postura de la casa rodante, se llevan mal con todos los vecinos, constantemente se están mudando de barrio. Ahora, ¿cuál será el problema? ¿Él o los vecinos? A pensar, ¿sí? Bien, siguiente, estoy terminando. Compañero, no se me duerma con el partido, por favor. Vamos. Dale, por favor. Ahí está. El conflicto es natural. ¿Sí? Generalmente en casa van a surgir conflictos. Los que tienen niños pequeños, problemas pequeños. Los que tienen adolescentes, No dormir. no dormirse. Los que tienen jóvenes grandes, tienen problemas grandes. Y los que tienen adultos hijos, tienen problemas con adultos hijos. La nuera que no era la nuera. No era la nuera. Por eso se llama nuera. El hijo que, ¿cómo no me lo comí de chico? Y lo que dice, ay, está para comérselo al chiquito, y dice, al final no me lo terminé comiendo y ahora el problema es mayor. ¿Cómo no me lo comí? Ahora, en una familia, imagínate en un trabajo, naturalmente van a surgir conflictos. Ahora, semana a semana, yo tengo una tarea esta semana. Para la gente que nos está viendo, anoten conflictos de esta semana. Recapitulen conflictos que se ¿Se puede usar un bloque de hojas? Muy bien, la 4, un rollo de papel higiénico, no. Muy bien. Yo quiero que anoten conflictos que se no quiero dependencia, no quiero nombre, siempre seudónimos, Pochi, el Lalo, ¿sí? El Adolfo, nombres así, ¿estamos? Muy bien. El Adolfo, bueno. ¿Puedo tener conflicto en otros cursos? No hay drama. ¿Sí? Pero cuando uno hace un registro, es memorioso. La palabra memorioso, vieron que todos critican a Mirta Legrand, no es porque ella tiene mucha edad, sino porque es memoriosa y no te deja comer. Yo iría a la comida y comería con Mirta Legrand. Nadie come. Si vieron que te pregunta cosas muy... Te pregunta, y ella es memoriosa, te pregunta la pregunta más incómoda y muy memoriosa. Muy bien, tiene un registro terrible. Muy bien, pero una particularidad. Lo que nos va a permitir registrar y anotar los conflictos es que si la semana entrante, cuando yo me voy el viernes, miren la tarea que tienen para el próximo viernes. Cuando yo me voy el viernes, de todos esos conflictos pequeños o grandes, ¿sí? Si puedo hacer una categorización. ¿Vieron cuando uno categoriza cosas? Esto es importante y esto es menos importante. Yo a mi hijo ayer le dije, perdimos, pero
no nos vamos a morir, porque perdimos, vamos a competir próximamente, 4 años. ¿Me explico? Pero ¿qué quiere decir esto? Que no es algo de vida o muerte, pero cuando uno categoriza a chica o a grande las cosas. Esto es vital, esto sí o sí que tenemos que cubrirlo, tenemos que ir al médico, tenemos que hacernos los chequeos, esto es importante, y esto no. Esto es secundario. Bueno, quiero que categoricen un poquito. El decreto 366, dijo sí. el compañero de Villa, el decreto o muerte. O muerte. Muy bien. No hay heridas leves. No hay heridas leves. Ahí fue terminante. Muy Hay que bien. defenderlo. Algo muy importante que hagan esta semana, quiero que hagan un registro de conflictos que se dieron en el ámbito laboral. Y después los categoricen como grandes y pequeños, mínimos. Y cuando arranquen el lunes, luego de un post fin de semana, cargado de fútbol, cargado de series, ¿sí? Cargado de familia, de comida, de salsa, de asados, cuando vuelvan el lunes me van a contar si algunos conflictos perduran o no se solucionaron. Si algunos conflictos vienen de años, algo está funcionando mal. Si algo que se reitera continuamente, algo está funcionando mal. Hay que hacer cambios y los cambios generan incomodidades. Ya lo hablé en otra oportunidad de esto. Todo cambio genera incomodidad, pero hay que producirlo. No se puede mejorar si no produzco cambios. No existe. Vos querés mejorar la ruta y bueno, hay que arreglarla. Y al arreglar la ruta, en vez de 2 manos, una vamos a cuenta gota o no. Pero todo cambio genera ¿qué? Molestia, resistencia. Pero a su fruto, en su tiempo, va a dar ¿qué? Su logro, sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se sabe que hay un conflicto de mucho tiempo, pero los Messi miran para otro lado y yo no puedo hacer nada porque vienen de más arriba y me dicen, quédate en el molde? Bien, luego me dejó un gran interrogante y una gran pregunta para la próxima clase. Esto pasará para el próximo capítulo. No, esto se va a abordar en los próximos capítulos porque miren la serie importante, ¿no? Es importante que lo abordemos esto. Los conflictos cuando no se tratan perduran y desgastan. Algo que desgasta es reciente. ¿Se entiende? Molestia. Entonces, ¿cómo los abordo? Obviamente siempre recomiendo la pirámide. Para arriba, para ascenso, mis superiores. Y bueno, muchas veces recomiendo algunas cuestiones que voy. La recomendación es la semilla de soja. Puede ser muy buena o la semilla de trigo, pero si yo la planto en una planta húmeda, en la pampa húmeda, va a dar una espiga grande, una soja así grande, mucho fruto. Está en la pampa húmeda. Buen clima, buena tierra. ¿Sí? Pero yo la planto en Catamarca, en las piedras de Catamarca, no da fruto. Si yo la planto en Jujuy, en las salinas, no da fruto. A veces la semilla puede ser muy buena, pero en la tierra donde está no es buena. Y yo recomiendo que cuando yo genero cambios, modifico cosas y voy hacia arriba y no hay modificaciones, a veces es bueno que la semilla que se traslade a otra tierra. ¿Se entendió? Por ejemplo, si yo me traslado a la tierra, voy a tratar de que si el conflicto vuelvo a subir, quizás yo lo estoy llevando en el conflicto. ¿Me van siguiendo? Pero a veces no se puede cambiar, mudar, mutar. No siempre se puede cambiar, mutar o cambiar de dependencia, cambiar de tierra. ¿Se entendió el ejemplo que di con la tierra? Ahora bien, pero sí, vuelvo a repetir, los grandes cambios, vimos un proceso histórico recién, ¿se acuerdan de los años que mencionamos? De Tayana en adelante, los grandes cambios que se dieron llevaron frustraciones, problemas, desgaste, conflictos. Gente que se fue del sistema y no vio los logros, las utopías, porque se fue, se jubiló, se murió o no. Y a veces uno lo que hace es plantar una semilla y quizás no la voy a ver. Creo que las instituciones, a diferencia de las personas, que nacemos, crecemos, ¿sí? Morimos, nos reproducimos, ¿sí? Las organizaciones tienden a trascender. Hace poquito fue los años del aniversario de la Reforma, ¿sí? Aquellos pensadores que levantaron bandera y se subieron a la azotea y quisieron un cambio, no imaginaban ver la universidad pública como hoy. La tenían en su idea, ¿sí? Ahora, estaba en el funeral de Walt Disney y estaba la esposa, y Walt Disney estaba ahí, frío, y estaban todas las personas ahí, y cuando dicen, este parque temático lo inauguramos, dice, no lo vio Walt Disney, ¿sí? Y hace la introducción a la mujer, los herederos, y dice, usted está equivocado. Él lo vio primero en su cabeza. Usted no lo vio primero, pero él lo vio en su cabeza. Y a lo mejor los cambios yo no los puedo ver. Pero muchas veces voy a hacer el artífice de plantel, puse la semillita, metí cambios, metí ideas. Y
esto vamos a los libros de historia, hay un montón de ejemplos. Entonces yo vuelvo a repetir, no te canses de hacer el bien. Independientemente que vos veas más con la bandera, lo decía Quijote, y son molinos, son grandes, ¿sí? Y ladran, señal que cabalgamos. Si están ladrando, si están molestando, es porque... No entendí eso. ¿Por qué? ¿Nunca entendiste los molinos de viento? El dicho. El dicho. Porque señal que cabalgamos quiere decir que si no cabalgamos, nos quedamos quietos, como que no hay cambio. ¿Sí? Entonces el cabalgar va a generar molestia. Perdón, Carlos. Está buenísimo lo que dice, lo que acaba de comentar y sobre todo lo que dice la compañera Pamela Mancilla. Perdón. Aclaro, ¿saben por qué? Muchas veces, y nos sucede a nosotros que solemos ir seguido a todos los congresos, donde participamos de muchas reuniones afuera, por ahí tengo la posibilidad de estar a un costado por tema de audio, por tema de organización, por lo que sea. Y muchas veces escuchamos que los compañeros hablan en voz baja y porque no se animan a decir el aporte que a veces ellos hacen, es genial. Así que yo creo que por ahí pasa la mano y que tienen que hablar y tienen que expresar lo que sientan, porque si no, nunca se va a saber. Y por ahí uno puede pensar que lo que va a decir es perdón de la palabra, es una boludez. Y no es una boludez. Hay que hacer los aportes porque muchas veces ese aporte, como vos decías, Carlos, va a quedar y nadie supo y nadie lo pudo trabajar, lo pudo pulir como si fuera un material precioso. Entonces de esa forma trabajemos. Que lo que nosotros necesitamos saber, que lo expresen. Si tienen miedo que va a estar mal o que va a decir el otro, no, hay que decirlo, porque si no se dice, queda siempre ahí en la nebulosa. Nada más que eso quería aportar. También un profesor decía que nunca hay que, cuando uno da una clase, decir esto todos lo sabemos, ¿no es cierto? Obvio que como todos saben, y vos decís no, porque a lo mejor alguien no lo sabe y no se anima a preguntarlo porque vos ya dijiste que todos lo sabíamos. Entonces como que eso es importante también. Siempre dan por sentado que todos sabemos lo mismo y no, porque son variados y algunos saben una cosa, otros no. Y por ahí está bueno dar la posibilidad también el que presenta a preguntar. Bien, lo rico de este curso, tanto en comisión de Ciudad Universitaria como en esta delegación, me ha tocado para trabajar acá en el piso de abajo, en planta baja, es que siempre fue rico del curso los aportes que hicieron los compañeros. Porque si no es como una conferencia donde hablo yo y ustedes, es bueno que los aportes hacen que enriquecen al grupo, ¿sí? Ahí está circulando la asistencia. Una pregunta que me hacían en cuanto a la actividad, por la hora que apremia, en cuanto a la actividad solamente quiero conflictos laborales, no me sobran con familiares, no quiero, por favor, ¿sí? Solamente familiares, no, laborales, donde ustedes puedan recapitular, mira, este pequeño se pelearon por la yerba, por el fondo, ¿quién ponía la yerba? Hay oficinas que están peleando porque nadie aporta para ese que es compartido, que es por ejemplo la zona del mate, del que nos juntamos todos, y decir, bueno, desde quién lleva una masilla, o un conflicto donde el trabajo está y nadie lo quiere hacer. ¿Sí? Bien. Yo me quedo con algo muy importante. Como sociedad necesito el conflicto. Es inevitable, puede mejorar o empeorar las relaciones. Puede mejorar. Según depende de mí. Si yo me paro con la idea de que el conflicto va a distanciarme de mis compañeros, estoy mal parado. Estoy jugando equivocadamente. Yo tengo que ver el conflicto y decir, ¿cómo puedo hacer para que esto salgamos todos ganando? ¿Sí? Es histórico porque se va a dar y aquellas personas que pasaron por tu dependencia, por tu lugar de trabajo, tuvieron antecedentes de esto. ¿Sí? Vuelvo a repetir, muchos de los fracasos de la sociedad es porque no sabemos leer los errores que se vienen dando en los conflictos. Y lo triste es que los indicadores o las estadísticas siguen aumentando. Según la Organización Mundial de la Salud, en la Argentina había un 20% de personas que consumían o se automedicaban con psicofármacos, clonazepam, ribotril, ¿seguís? ¿Se ubican toda esa número de cosas? Sí.
cuestiones para dormir, hipertensión, ¿sí? Ahora creció un 35%, un 15% más del año del 2016 y el 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está más cómoda en el trabajo, está bien, está feliz, si necesita tomar algo para descansar o un ribotril a media tarde con el mate. Algo anda mal y tenemos que ver como sociedad, no podemos permitir. Es como que, digamos, bueno, en el año 2015 fueron 7.000, bueno, ahora son 8.500 los muertos por el tema de educación vial. ¿Está faltando educación vial? Y no es poco. Porque en las escuelas se da educación vial. Las nenas, yo subo con mi auto y mi nena se pone el cinturón. Le dice, papá, ponete el cinturón. ¿O no? Está en verde, está en rojo. Está en verde, en rojo. Me encantan los chicos porque nos dicen, abuelo, el abuelo andaba fuerte, me dice, sí. Cuando va con mi papá, el abuelo andaba fuerte y no se puso cinturón, papá. Entonces el nene nos ayuda. O sea, no quiere decir que la escuela no se esté dando. Estamos siendo malos adultos que no se hace. Entonces, si encima que no hacemos nada y el conflicto es histórico y encima va creciendo, algo tenemos que hacer. Entonces, qué bueno que en esto, el sindicato, a través de la capacitación, podamos hacer cosas para mejorar las relaciones humanas. Gente, espero esa hoja con conflictos que hayan tenido la semana pasada, que es muy reciente, todos se acuerdan, y que los categoricen. Mínimo, pequeño, se puede solucionar. Si se solucionó, cómo se solucionó y aquel que perdura. Que arrancaron el lunes y sigue estando el conflicto. ¿Se entendió la tarea? En una hoja alcanza. A la gente que está afuera, les agradezco sus aportes vía mail, lo pueden hacer, es solamente una carilla. Y desde ya, muchísimas gracias.